A ver, aquí me encontré un palito más chévere. Ay, espérenme. Esto. Entonces está el código, el mensaje y el canal, ¿cierto? Tenemos estos elementos. Que para el tema de la perspectiva, lo habíamos dicho que eran las líneas, los puntos de fuga, el observador, la línea de horizonte, ¿sí? Que nos permiten comunicar un mensaje, que es la tridimensionalidad de un espacio por medio de un canal, que es una superficie. Y ahora lo que estamos haciendo es revisando de nuevo este tema, cómo ese mensaje ahora, que es el espacio arquitectónico, lo vamos a expresar de otra manera, con otro código, ¿cierto? En el mismo canal, porque también van a ser unas superficies dimensionales, pero vamos a utilizar otro código. Y aquí les quería mostrar, por ejemplo, miren, esto es un render, esto es una forma de una comunicación de una idea, ¿sí? Pero fíjense acá lo que les quería mostrar. Eso bueno, es bueno que podamos integrar todo eso para que ustedes vean cómo todo se va relacionando con el dibujo. Entonces, fíjense, esto es una forma de expresar una idea, pero yo no puedo tomar medidas, ¿sí? Acá yo lo que veo es una proporción, pero yo no sé cuánto mide, ¿sí? Y a mí este tipo de visualización no me lo va a permitir hacer, ¿sí? Eso simplemente me da una idea, y por eso es una perspectiva, me da la idea de la espacialidad, pero no me permite tener la idea de las medidas. Entonces ahí es donde vamos, mire, aquí es donde vamos, ¿cuál es nuestro mensaje principal en la perspectiva? La percepción. ¿Y cuál es nuestro mensaje principal en la vista ortogonal? La dimensión. Necesitamos comunicar esas dimensiones que tiene nuestro proyecto. Y para eso ya vamos a utilizar más un tipo de dibujo como este. Voy a ponerle aquí nuevamente. Esto es lo que llamamos una planta. Mientras tanto, entonces, bueno, aquí ustedes ven, esto es una planta. Fíjense que acá tenemos unos elementos, aquí unos numeritos, ya les hago un zoom, que nosotros llamamos cotas. ¿Qué serían las medidas? ¿Sí? Ahí ven, 1,50, 60, 2,25. Entonces, aquí yo estoy logrando ver lo que voy a construir en su verdadera magnitud. Y estoy utilizando la escala. ¿Sí recuerdan cuando hablábamos de la escala, que la utilizamos, que es una forma de hacer una proporción, porque realmente pues, si dibujáramos la casa a uno, pues necesitaríamos un papel gigante que no existe. Entonces nosotros utilizamos la escala. ¿Sí? Ahora, ya que tenemos esto, fíjense que empezamos a ver ustedes qué logran identificar acá. Díganme, ¿dónde ubican una puerta, por ejemplo? Todo esto. ¿Sí? Entonces, si se fijan ustedes, aquí hay cosas que me están diciendo, mire, de cierta manera esto es tal cosa porque lo hemos dibujado de una manera que pues, nos hemos puesto de acuerdo por medio de un código o de una convención. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a aprender. ¿Cuáles son esos códigos? Por ejemplo, miremos, aquí donde ven ustedes una ventana, ¿por qué se imaginarían que serían las ventanas? ¿Sí? Y fíjense, aquí una cosa, por ejemplo, el grosor de la línea, a ver, vamos a hacer un zoom acá. La línea tiene un grosor diferente a esta. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso es una convención. Eso es algo que está estipulado para poder expresar y hablar de los elementos que están en la casa. ¿Sí? Así es como nosotros dibujamos y nos expresamos. Entonces tenemos lo que es la planta. Y fíjense que también hay un mobiliario. Hay un elemento que es como un mueble, un comedor. Luego tenemos, a ver, por acá tenemos una fachada, que es como que si estuviéramos viendo la casa desde frente. Ya ahorita vamos aquí a ir abriendo. Ah, mire, aquí ya lo abrí. Entonces, mire, voy a meter desde. Entonces, esperen, miren, entonces, esta es la casa, ¿sí?
¿Listo? Entonces, ¿qué es una planta o una vista ortogonal? Si yo estoy viendo acá, estoy viendo en perspectiva. Yo no puedo medir. Yo tendría que venir, a ver, espera, voy a pasarme aquí, a esta otra vista, y voy a hacer algo. Imagínense, una planta, espera La un vista momentito, ortogonal no es que serían como de 3 puntos. espera un momentito. ¿Vas a atender al niño? No, están reuniendo. Perdón. Entonces, la diferencia, por ejemplo, con la vista ortogonal, para empezar hablando del 3D, de la axonométrica o la cónica, ¿cuál va a ser? Fíjense acá, miren. Esta vista, nosotros la vemos y las líneas, a ver, ¿qué palabra vimos nosotros? ¿Qué tipo de líneas son estas? Empieza por con, a ver si son líneas que, a ver, uno. Perpendiculares. No, sí, no, pues son paralelas, pero ¿cómo las estamos viendo nosotros en el dibujo? A 2 puntos de fuga. Sí, pero ¿qué tipo, antes de los puntos de fuga? Bueno, realmente esta estaría como a 3, porque los puntos estarían hacia acá. Pero son líneas que, mire, ¿hacia dónde van todas las líneas? Exacto, ¿sí? Entonces, estas líneas convergen. Ahora, si nosotros nos vamos a la axonométrica, que sería esta, vamos a hacer el mismo proceso con las líneas. Miren, ¿qué pasa con estas líneas? ¿Convergen o no convergen? ¿Ah? ¿Sí? Entonces, la gran diferencia de los dos tipos de vistas es que en la perspectiva cónica las líneas van hacia los puntos de fuga. Entonces, nosotros vamos a simular que la profundidad, pero ¿qué vamos a perder? La dimensión, ¿cierto? Y cuando nosotros cambiamos a la perspectiva axonométrica, y de aquí van a salir las vistas ortogonales, ¿qué vamos a perder? Es el punto de vista de la perspectiva cónica. ¿Qué estamos tratando de mostrar? A ver, esta es la axonométrica, esta es la cónica. Aquí yo que estoy mostrando, ¿qué percibo yo? La profundidad, ¿cierto? Por eso las líneas convergen en los puntos de fuga. En cambio, en esta perspectiva, ¿yo qué estoy mostrando? Las alturas. La dimensión. Sí, entonces, fíjense, las dos perspectivas o los dos tipos de perspectivas me van a servir. Una, que es la cónica, para ver la profundidad y la percepción del espacio, y por eso veíamos estos renders, ¿sí? Es la percepción del espacio. Y la otra me va a servir a mí para ver las dimensiones. ¿Sí? Estas son las dos grandes diferencias, ¿vale? Y de esta es importante eso porque de aquí salen las vistas, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos definida esa perspectiva axonométrica, vamos a hacer aquí algo que me gusta ver, algo interesante es cómo surge una planta, ¿sí? ¿Qué es una planta? Una planta es la proyección de unos elementos sobre un plano. ¿Recuerdan cuando hicimos el ejercicio de las perspectivas que se proyectaban desde el objeto hacia el punto de fuga y atravesaban un plano? ¿Sí? ¿Recuerdan un poquito de eso que pusimos? Vamos a ponerlo por aquí otra vez. Que pusimos un observador. A ver, ¿dónde estará eso? Y decíamos que todas las líneas iban hacia el observador y por eso era que veíamos la profundidad. ¿Sí recuerdan eso? Y que aquí había un plano donde todos esos elementos se cruzaban y formaban aquí el dibujo. ¿Sí? ¿Recuerdan eso un poco o no? Si no lo recuerdan, pues Sí, un poquito. bueno, me toca buscar esos videos a ver y poderlos subir algún día. Bueno, ahora, resulta que en este punto ya no hay un observador con un punto. Ya estamos, es como si estuviéramos viendo desde el infinito. Por eso las líneas no convergen,
van hacia el infinito, siempre son paralelas. Pero esto es algo irreal. O sea, en la percepción nuestra nosotros no vemos el mundo así. Pero en la realidad las cosas sí son así. No sé si me hago entender. O sea, por ejemplo, si ustedes miden un cuarto, ustedes los ven que las líneas convergen, pero realmente las cosas tienen una medida. ¿Sí me hago entender ahí o no? Que una perspectiva nos va a hablar de la percepción y la otra perspectiva de las dimensiones. Si ustedes se paran en su habitación y ustedes cogen un metro, ustedes miden su cuarto tiene unas medidas, ¿cierto? Pero si ustedes dibujan lo que ven, las líneas no van a ser de las mismas dimensiones, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo aquí rápido de otra manera. Entonces vamos a meternos por aquí. Entonces vamos a meternos por aquí a una habitación. Fíjense que si yo miro acá estas dos líneas, esta línea y esta línea, tienen una dimensión diferente. Si yo las midiera aquí encima con una regla, una es más pequeña que la otra, ¿cierto? Y estas líneas están yendo hacia unos puntos de fuga, o sea, están convergiendo. Entonces yo estoy entendiendo aquí la espacialidad. Eso es lo que esta perspectiva me está ayudando a entender. Si yo luego voy a la otra perspectiva axonométrica, bien, vamos a hacer una cosa acá. Y yo vengo y voy a seleccionar aquí, a ver, voy a ver aquí la habitación. Fíjense que aquí ya las medidas de estas dos líneas son iguales. ¿Sí? Yo ya no estoy viendo la profundidad, ya no estoy percibiendo el espacio, sino que estoy encontrando las dimensiones. ¿Sí? Para eso me sirven las dos. ¿Listo? Bueno, eso para que captemos esa gran diferencia de los dos tipos de perspectivas que tenemos. Ahora, cuando ya tenemos esa perspectiva o entendemos que hay un objeto que se llama en este caso casa, vamos a entonces vamos a ver de dónde surge la planta. A ver, espere, está la basura. Listo. Entonces tengo el objeto. Y como les decía, esas líneas las voy a proyectar en un plano. Entonces yo voy a crear aquí un plano. Miren, voy a crear aquí el plano. Y ese plano va a cortar mi objeto. Y ¡pum! Y entonces, ¿qué pasa? Yo voy a poder ver por dentro de ese objeto. ¿Sí? Vamos a hacer otra cosita aquí. Me está causando muchos problemas. Ya. A ver. Entonces, miren. Si se fijan que aquí la percepción de o la vista del objeto que estamos mirando que se llama casa es diferente. Aquí yo la percibo es en sus dimensiones. Yo podría medir de un punto a otro cuál es la medida, ¿sí? Y podría crear un plano. Y si se fijan esto, vamos a tomarnos por aquí un pantallazo, ¿sí? Vamos a tomar este pantallazo, copiar y voy a ir a la planta y la voy a poner acá al lado. Es lo mismo. Sí, de pronto acá hay un tema de proporción y escala, pero a ver, pongámoslo aquí. Si se fijan, ¿qué estamos representando? Una realidad. Si se fijan, nosotros hicimos la planta que hicimos, un corte horizontal, ¡pum! Y le metimos un plano. Y empezamos todo lo que toque ese plano, fíjense aquí, aquí, todo lo que está tocando el plano está cambiando a un color oscuro, ¿cierto? Y ahí empezamos nosotros a hablar de una convención, pero que después la vamos a ver, después les voy a dejar unos videos que tengo por ahí para que los puedan ver, ¿sí? Bueno, entonces así sale la planta. Vamos a borrar esto. Ahora, ¿cómo hacemos una fachada? Que es el otro elemento. Entonces, a ver, una fachada, vamos a crear acá un plano. La fachada es un plano, si ven el plano morado, pero ese plano no toca el objeto, no toca la casa.
¿Y qué va a hacer la fachada? Todos esos puntos se van a proyectar hacia la fachada y me va a quedar un dibujo como este. ¿Sí? Entonces, una fachada, el nombre de los planos va a aparecer por donde ubicamos el plano de corte, que así lo llamamos a este elemento. Si es una planta, el plano de corte es horizontal. Si es una fachada, el plano de corte está separado del objeto. Y si es un corte o una sección, que ya lo vamos a ver, este plano está por dentro. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando yo hago una sección, yo puedo ver lo que está dentro. O sea, nosotros entendemos fachada, o sea, el fundamento de las vistas ortogonales es un plano que se ubica respecto a un elemento que queremos dibujar. Punto. ¿Sí? Eso es una vista ortogonal. Bueno, incluso en la perspectiva cónica también hay un plano. ¿Sí? Pero entonces el plano, dependiendo de cómo lo ubiquemos, va a tener un nombre. Entonces, en la vista cónica, nosotros que utilizamos un punto de un observador, como los dibujé ahorita, un plano de corte al que se proyectan todos los puntos, ¿sí? De una manera. En esta otra vista, los puntos se proyectan de forma perpendicular, no hacia el punto de vista. Y si yo ubico el plano, este plano de corte horizontal, por ejemplo, si yo lo pongo lejos sin tocar el objeto, que en este caso sería una casa, este plano se llamaría una planta de cubiertas, que es lo que yo estoy viendo, ¿cierto? Estoy viendo el techo. Ahora, si yo ese plano lo atravieso en la casa y veo por dentro, ¿qué estoy mirando? La casa adentro. ¿Cómo llamo a esto? Lo llamamos planta. Planta arquitectónica. Planta arquitectónica. Listo, ahora, si yo cojo este mismo plano, fíjese, sigue siendo un plano, y ahora no lo voy a poner arriba, sino que voy a ponerlo por un lado, y este plano no toca el objeto, ¿cómo lo llamo? Lo Fachada, ¿no? llamaría fachada, porque estoy viendo como la cáscara, lo de afuera del objeto, estoy viendo la fachada del objeto, ¿sí? Ahora, si yo ese plano lo meto y atravieso la casa, ¿cómo lo llamaría? Un Corte corte. o sección, ¿sí? Entonces fíjese que es muy sencillo, es entender el plano de corte dónde está ubicado, ¿sí? Y si se fijan también cuando repasamos la teoría de la perspectiva cónica, ¿de qué depende que sea a un punto de fuga o a dos puntos de fuga? De cómo nos ubiquemos, ¿cierto? Entonces lo mismo acá, miren. Ahora fíjense la gran diferencia, miren. Aquí tengo el corte en vista ortogonal. Ahora voy a ir a la perspectiva cónica. Mire cómo se va a ver el corte. Diferente, ¿cierto? ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos? A ver ustedes que me puedan decir. ¿Ah? ¿Cuál es la gran diferencia que ven ahí ustedes? ¿Cuál es la pregunta, profe? O sea, de cómo la Entre estamos viendo en este momento. entre este corte o sección y este otro. Bueno, esto se me está yendo por acá. Y este otro. Pues supongo ¿Cuál es que la hay diferencia? uno longitudinal y uno transversal. Un No, corte. no. ¿Cuál es la diferencia? O es que, o no entiendo si es que de pronto este sea de fachada o No, los dos porque son no es. secciones. Son el Ambos están mismo cortando. corte. Son el mismo corte. Están pasando por el mismo lugar. Pero ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Aquí eso. Entre estas dos. El tipo de perspectiva. Ahora, ¿qué hay de diferente en la perspectiva? Acuérdense que nosotros, ¿qué utilizamos para dibujar? Líneas, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿qué tipos de líneas estamos utilizando acá? Exacto, van a un punto de fuga. Entonces, esa sería un corte fugado o en perspectiva. Y este sería un corte en vista ortogonal. ¿Sí? ¿La diferencia cuál es? Para volverlo a ir retomando. ¿Se acuerdan volviendo a hablar del tema? Entonces nosotros tenemos por acá,
voy a poner esto acá. Tenemos un observador por acá. Se me fue lejos. O sea, lo que me entiendo es que en el primer corte que nos mostraban estaríamos viendo la profundidad y pues en el otro estaríamos viendo como el tema de las Las distancias, dimensiones. ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. fíjense, en este corte, voy a borrar este muñeco, resulta, según lo que hemos visto de teoría, por aquí va a haber alguien. A ver, vamos a tratar de acá hacer un personaje. Tin, tin, tin. Entonces, acá hay alguien, ¿cierto? Y aquí a su ojo se están proyectando estas líneas, ¿cierto? Y esas líneas están llegando a un plano. Perdón. Y estamos viendo eso, esas líneas proyectadas, ¿sí? Ahora, la gran diferencia con esta otra perspectiva, ¿cuál es? Para que vayamos también captando principios, que es lo que a mí me interesa. En esta perspectiva no hay observador, es el infinito. Entonces, todas las líneas se proyectan hacia ese plano que nosotros dibujamos, que acá vemos en morado. Voy a dibujarlo por aquí otra vez. Digamos que este es nuestro plano. Todas las líneas se proyectan perpendiculares a ese plano. A ver, ¿sí? Todas las líneas van perpendiculares. Y en este plano se va a formar ese dibujo de la casa. Esa es la gran diferencia de estos dos tipos de perspectiva y dos tipos de vista. Preguntas, dudas o inquietudes. Profe, ¿será que podría repetir de nuevo esa partecita de lo que pasó? Que no la entendí muy bien. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos los elementos de la perspectiva a perspectiva cónica o la que hemos estado trabajando? ¿Se acuerdan que hay un personaje que llamamos observador? ¿Sí? Aquí, observador, démoslo ahí. Ahora, y todos los puntos van a ir proyectados hacia el ojo de ese observador. ¿Sí recuerdan eso o no? A ver. Está. Sí, más o menos, profe. A ver si. Bueno, ahí van, vamos a dibujar porque me está aquí tomando el pelo de esto. Entonces van hacia allá. Ahora, en la axonométrica, en esta otra vista que estamos manejando, no hay observador. ¿Sí? Simplemente las líneas van a ir perpendiculares al plano que tengamos. ¿Sí? Entonces siempre van a estar entre ellas paralelas y respecto al plano van a estar perpendiculares. O sea, aquí donde se unan van a formar, digamos, a ver, voy a dibujar, este es el plano y esta es la línea de proyección. Aquí siempre va a haber un ángulo de 90 grados. ¿Me hago entender o aún no? O ya vamos llegando ahí al tema. Entonces, esa es la gran diferencia de las dos perspectivas. ¿Sí? Nuestro edificio. Y tenemos nuestro plano. A ver, me hace falta otra mano. Bueno, entonces, este es el objeto y el edificio. Si nosotros ponemos, voy a poner aquí un observador, en la perspectiva que vimos, proyectamos estos puntos hacia el observador, ¿cierto? Y eso nos va a generar aquí un dibujo, que fue el ejercicio que hicimos del acrílico, ¿sí? Que fue traer todos esos puntos y crear esa visual.
Profe, Ahora, pero básicamente no sería como girar el objeto, en este caso la maqueta, como proyectarla acá, pero si me hago entender, o sea, no, ok, no, ¿cómo así girar? Explíquese. o sea, dice que es como proyectarla en el plano, ¿no? Sí, Con las líneas. sí. Entonces es como, como eso tiene que darme una figura, es como si yo girara la maqueta. Pero si usted lo ve por acá, sí, pero si lo ve por acá, no. O sea, si lo ve por este lado, no la estaría girando. Si lo ve por este lado, sí. Ok, ¿Sí me va a entender? sí, ¿O sí, no? sí, correcto. Entonces Sí, vamos a poner, está el observador. Entonces, a ver, aquí encontré un palito más chévere. Ay, espéreme. Entonces, si yo el observador va a estar acá. Si yo miro el objeto desde el observador, fíjense cómo está la línea. ¿Sí? Ella va a estar en diferentes ángulos y se va a formar la vista aquí, en este plano. Cuando yo quito el observador de la ecuación, ¿qué va a pasar? Que estas proyecciones no van a ir a un punto de fuga, que sería el observador, el ojo, sino que van a ir al infinito. Entonces simplemente van a ser paralelas y perpendiculares. Van a ser perpendiculares al plano, que estaría acá. Voy a ponerlo por aquí abajito para ver. Entonces, estas líneas estarían formando un ángulo de 90 grados acá donde se unen, acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo proyecte todas esas líneas en perpendicular, el dibujo que voy a tener acá va a ser diferente. Ejemplo, a ver, si yo pongo esto acá, vamos a imaginar, no sé, esto aquí, a ver, ustedes alcanzan por ahí a ver un poquito. Yo alcanzo a ver, digamos, estos elementos de los lados, ¿sí? Si yo lo hago en vista, totalmente en la vista ortogonal, estos elementos de los lados ya no los voy a ver, se porque ya vería no, la parte superior de esos elementos. Sí, yo solamente vería esto. Esto tampoco lo vería, como si quedara, o sea, la línea de horizonte queda anulada porque ya no hay observador y el punto de fuga, ¿sí? Entonces simplemente yo voy a ver las cosas en perpendicular. Y ahí es donde entonces voy a ver las cosas como les estábamos de corto. O sea, así es como vemos nosotros normalmente, ¿sí? Veríamos así, todo fugado. Pero como estábamos haciendo un plano o una vista ortogonal, eso se va a ver es así. ¿Sí notan la diferencia o no? Ahora sí, Karen, o todavía no. Sí, 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 ya, Un profe. poquito Sí, mejor. gracias. ¿Sí? Entonces, Sí, ya. ahí fíjense, la gran diferencia cuál es, el punto de vista, o sea, el observador, y cómo proyecto esas líneas a ese plano de corte o a ese plano. Y ese plano, dependiendo de dónde esté, si está en horizontal, como lo llamamos, para repasar ahí, si este plano que tengo acá está en horizontal, ¿cómo lo llamaría? Si está así, ¿cómo llamo a este dibujo? Planta arquitectónica. Planta, muy bien. Opa, me fui. Listo, lo llamo planta. Ahora, si este plano no está a ver, aquí, sino que está a un lado, sin tocar el objeto, ¿cómo lo llamaría? Fachada. Fachada. Y si está por dentro del elemento, ¿cómo lo llamaría? Corte. Corte o sección, muy bien. ¿Listo? Esa es la teoría básica de todo este tema de planos. Ahí les voy a poner unos dos videitos complementarios de otras clases que grabé para que los puedan ver